Buenos días, he venido con retraso, lo siento, sabéis que hemos tenido que poner noticias de última hora debido a lo que ha pasado y precisamente quisiera deciros que quizás esta conferencia es, si no una de las más importantes, yo diría ya directamente la más importante que he podido hacer hasta ahora. Evidentemente, esto lo digo por el peso de las circunstancias que se han ido desarrollando. Y lo que hoy vamos a mostrar en esta conferencia es lo que precisamente hemos venido diciendo durante ya unos cuantos años. Si podéis repasar la conferencia número 7, que si no recuerdo mal fue grabada en 2007 aproximadamente, allí planteamos un escrito donde se revelaba todo lo que está aconteciendo ahora mismo en nuestros propios días. Para mí ha sido muy chocante, aún y conociendo lo que iba a suceder, que yo esté viviendo esto precisamente. Son casi 40 años sabiendo estas cosas y ahora lo veo delante de mí. Es un momento para mí muy significativo y no sé si os puedo transmitir esa sensación que he tenido. Es difícil poder transmitir una sensación muy personal, pero que estoy seguro que otras personas que siguen estos acontecimientos les está sucediendo exactamente lo mismo que a mí. ¿A qué me estoy refiriendo? Precisamente a lo que aparece en estos escritos de Daniel 11, libro bíblico, capítulo 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Si recordamos el texto, aparece en el capítulo o en el contexto, en la parte final del capítulo 11 de Daniel, donde se habla continuamente de una transición de poderes entre el rey del norte y el rey del sur, una serie de contiendas que cruzan los anales de la historia, pasando incluso por Cleopatra y demás, y llegando hasta nuestros mismísimos días, que es la parte que más nos afecta ahora a nosotros, y que precisamente aparece en estos versículos finales. Fijaros ya el encabezamiento, el subtítulo que tiene puesto aquí, el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará. Dijimos ya tiempo atrás que el rey del norte es una coalición armada, por un lado, entre Estados Unidos y sus aliados, cada vez más amplios, pero también detrás había ese poder espiritual llamado Vaticano. Los dos forman el rey del norte. Y en este caso, evidentemente, lo que aparece es la parte militar de este brazo, de este poder. Vendrá la tierra hermosa, Palestina, y muchos caerán. Fijaros, está describiendo que en algún momento de lo que ahora ha empezado, la guerra libia, estas fuerzas van a llegar hasta la zona de Palestina. ¿Sabéis? Quiero deciros algo que no lo he podido grabar. Ayer por la noche, ya no recuerdo ni a qué hora era, estaban entrevistando en TV3 a un periodista, Joan Roura. Sabéis que es muy conocido porque tiene esa voz que muchos lo imitan, ¿no?, de nariz tapada. Y precisamente él comentaba que ahora la transición de este poder militar irá pasando por estos países. Libia, habló de Arabia Saudí, si no recuerdo mal, otros de la zona, y que finalmente, fijaros, finalmente todo llegaría para solucionar el problema israelino-palestí, que dijo en catalán, israelino-palestí. Esto quiere decir de que tarde o temprano, para solucionar eso, veremos ejércitos también en esa zona. Pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón, como dijimos, la actual Jordania, porque son aliados precisamente de este gran poder. Y como demostramos incluso con, lo visteis en esa conferencia, con una placa de pacto entre logias masónicas, Estados Unidos, Jordania, Israel, no podía haber eso, un ataque contra ellos. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Ya demostramos cómo Egipto
ha tenido todos estos graves problemas de disturbios, cayó Hosni Mubarak, hoy precisamente se han terminado las elecciones de ese país y eso no sucedió porque sí, ya lo vimos que fue todo provocado por los poderes que había detrás. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Vimos los saqueos también de cosas preciosas de la época de los faraones de oro y de plata, cómo se iban perdiendo, se iban saqueando, y quizás eso aún no se ha detenido, porque en la información que estaban dando esta mismísima mañana, estaban comentando de que la población estaba votando en contra de la reforma de la Constitución que han hecho a partir de estos nuevos movimientos, en los cuales, curiosamente, había 11 puntos cambiados de la Constitución y que decían que no eran suficientes la población. Entonces, ahora lo que están haciendo es temer de que suban al poder los dos que estaban ya antes. Uno de ellos serían los que ya mandaban antiguamente y otro los que teóricamente estaban también detrás de esta revuelta, que son los hermanos musulmanes. Cualquiera de los dos, luego veremos opiniones al respecto, son temidos por alguna parte de la población y muy aplaudidos por otra, pero mucho. Por tanto, hemos de ir viendo aún más cambios y veremos si finalmente las tropas de los aliados no pasan por allí. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Pero fijaros cómo continúa. Y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Libia ya está siendo atacada. 2600 años antes de nosotros, el profeta Daniel ya lo escribió. Iba a suceder. Allí lo tenéis. Y Etiopía, recordad, la Etiopía de los tiempos bíblicos no es la Etiopía actual, es el Yemen. ¿Y cómo está el Yemen? Luego lo veremos. ¿No hará falta una intervención también allí? Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Oriente y norte. Vimos cómo oriente era la zona de China y norte la zona de Rusia, los cuales veremos además cómo están trabajando conjuntamente, y son los dos países, entre unos pocos más, que se han juntado para decir abstención al ataque de la ONU contra Libia, porque están trabajando conjuntamente. Pero fijaros que esto sucede, de destruir y matar a muchos, cuando estén ubicados, ¿dónde? Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo. Este rey del norte, su parte espiritual, va a poner sus tiendas precisamente en Jerusalén, en el monte glorioso y santo, donde había el templo judío, los dos anteriores templos judíos derribados ya, y donde el tercero, dijimos que, bueno, y presentamos muchas pruebas que es lo que van a levantar. El Vaticano irá allí. Pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Fijaros que nos está describiendo una contienda monumental. Si nadie tendrá que lo ayude al fin de todo, nos está describiendo la batalla de Armagedón, que lo podéis comprobar en vuestras Biblias también, cómo se llega a describir. Bueno, el texto termina aquí, pero es que hay otro, que es el capítulo 12, versículo 1, que es la continuación, que nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel significa, ¿quién es como Dios? Es Cristo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No nos está describiendo un momento precisamente de que todo vaya bien, sino todo lo contrario. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta libertad del pueblo de Dios es precisamente el retorno de Jesús, la segunda venida de Jesús. Pero cuidado, recordemos que estamos avisados que antes vendrá alguien haciéndose pasar por él, y va a ser el propio Satanás. Y si no conocemos esos detalles, estamos perdidos. Por eso debemos conocerlos. Por tanto, lo que ahora estamos viendo es la antesala, precisamente, de que todo se desencadene y termine. La venida de Jesús está muy cercana, y esto no son bromas.
No se ve muy bien aquí, es una foto que he tomado con el móvil a la televisión esta mismísima mañana. Europa y los Estados Unidos de Norteamérica atacan al régimen libio. Aquí ya tenéis los primeros ataques. La profecía cumplida delante de nosotros. Innegable, además. Innegable. Ah, sorpresa. Hoy vamos a ver una serie de cartas del juego INWO, Illuminati New World Order, que ya mostramos ya a partir de la conferencia número 4 y que hoy vamos a ver algunas que sí aparecieron, pero unas cuantas que no, y veréis qué cartas tan impresionantes. El complejo de la industria militar, desde luego ahora estará muy contento, pero mucho. ¿Y por qué estará tan contento? Pues ya os lo podéis imaginar, todo lo que se está avecinando. Invadir Libia saldrá caro a Europa y Estados Unidos, y esto lo dijo Chávez. Chávez, ya sabéis que es del grupo que precisamente se opone, al igual que China y Rusia, el presidente de Venezuela, se opone a lo que está haciendo la ONU en Libia y lo que hará seguramente en otros lugares. Él advierte de que esto saldrá muy caro. ¿En qué sentido? ¿Quién tiene el petróleo? ¿Quién va a hacer el desgaste? Pues bien, esto a nosotros, fijaros lo que nos puede repercutir. Les puede salir muy caro a los europeos y a los yanquis, pero más a los europeos. El precio del petróleo puede llegar a $200. ¿No se dan cuenta?, alertó el mandatario venezolano. Pues, si esto llega a pasar, ya sabéis lo que va a suceder. Una gran crisis. ¿Sí? La mateixa crisi no pot ser que hagin volgut agafar els diners per pagar aquesta guerra? Por supuesto, todo esto se paga con el dinero del pueblo, evidentemente. Las crisis, en este caso la crisis también ha servido, bueno, ha sido causa de esto, ¿no? Entre otras cosas. Ahora vamos a ver algo que podéis decir, ¿y esto qué tiene que ver? Es un vídeo de una nave muy curiosa. ¿Puedes entrar el vídeo, por favor? Una nueva nave espacial norteamericana puede llevar a bordo modelos de armamento láser, según afirma el periódico británico The Times. Una versión del transbordador espacial lanzada a finales de abril es capaz de permanecer en la órbita durante 270 días en lugar de 16, como las naves anteriores. Esto permitiría realizar experimentos prolongados, incluso pruebas de nuevos sistemas de armas láser, según informan los medios. Los dirigentes del Pentágono niegan que la nave esté relacionada con armas estratégicas, aunque puede contribuir a realizar operaciones terrestres. Uno de los expertos nos ha comentado particularidades de proyectos con doble objetivo. Los medios de comunicación están exagerando un poco. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos tiene programas militares aún más secretos. Es una práctica normal que la gestión de una parte de estos proyectos pase de la NASA al Ministerio de Defensa. Este proyecto concreto tiene una historia muy larga. Tenía nombres diferentes, prototipos diferentes. Los planes de la creación de una nave orbital, como decimos, de uso doble, porque muchos programas espaciales tienen precisamente uso doble. Se remontan todavía a los años 60 e incluso a los años 50. Cambiaban de nombres, de objetivos, de clientes a veces, pero se desarrollaban. Y no solo en Estados Unidos, en la Unión Soviética también. En este breve vídeo que hemos visto, está haciendo la descripción de una nave. No hemos incluido otros artículos que aparecen en publicaciones sobre esta nave, que hizo algo muy curioso. Salió muy secretamente, pero resulta que personas que se dedican a seguir satélites, se dedican a contemplar estrellas y demás, vieron precisamente la trayectoria de esta nave. Durante unos días desapareció, luego volvió, no se sabe por qué cambió de rumbo, luego la volvieron a localizar y se dieron cuenta de que curiosamente esta nave pasaba por encima de los países que ahora están en conflicto. Algo muy curioso, ¿no? Pero además fijaros que dice que va probablemente equipada con un láser. Esto ya está llegando casi a la guerra de las galaxias, ¿no? Recordáis que ya Ronald Reagan empezó precisamente ese proyecto llamado la guerra de las galaxias. Pues muy bien, vamos a ver quizás grandes sorpresas cuando el último conflicto del mundo estalle.
Rebeldes libios estudian utilizar el suicidio como arma contra Gaddafi. Esto fue fecha día 4. Vamos a hacer un repaso un poco de cómo fue la situación antes de desembocar en esto. Y para que, ¿sabéis? A veces cuando uno conoce la profecía, se queda un poco parado cuando ve los comentarios de personas que dicen, no, esto quizá no es eso, esto quizá no llegará a pasar, no, las cosas se interpretan distintos, son espirituales, etcétera, etcétera. Cuando uno conoce la profecía y cree en ella, y ve que la profecía bíblica se ha cumplido siempre al 100%, no tiene dudas de que eso va a suceder. Porque nos lo han dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creamos. Por tanto, iba a suceder. Bien, pues se ha ido cumpliendo todo. Y ahora vamos a ver un poco todo este proceso de cómo las cosas se fueron complicando. Gaddafi, en Libia estamos luchando contra Al-Qaeda. Caray, de repente ahora nos argumenta de que Al-Qaeda también está allí detrás. Ya sabéis que sobre Al-Qaeda se habla mucho si existe, si realmente no existe, si es todo un camelo, ¿qué es, no? Bueno, según él, Al-Qaeda quiere explotar la situación como en Túnez y Egipto, y la realidad que se da a conocer de Libia es mentira. Aquí tenéis todas sus argumentaciones. Apoyo creciente para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia. Recordemos cómo las cosas se iban calentando y había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que estaba indecisa en qué harían. Pensad que detrás de esto hay algo más, que no solo es instaurar la paz entre un pueblo, libertarlos de dictadores, sino que está en juego, ¿qué más? ¿Qué tienen en estas tierras, en su subsuelo? Claro. Petróleo, ¿no? Pues, lógicamente, debía haber unas negociaciones para que luego de que todo esto vaya aconteciendo, alguien se reparta los beneficios, ¿no? ¿O se los va a llevar solo el pueblo al cual en verdad le pertenecería este petróleo? La zona de exclusión aérea, bueno, fijaros, la Liga Árabe, 22 miembros, realizará por su lado una reunión de emergencia el sábado en El Cairo. Es curioso, 22 miembros. Vamos a seguir avanzando. Y mientras, el oro bate otro récord impulsado por la inestabilidad en el mundo árabe. ¿Quién sale beneficiado de esto? Pues, lógicamente, los que ya tienen grandes inversiones en oro. Aún se enriquecen más. ¿Recordáis quién se hizo dueño ya de montones de cantidades de oro? El Vaticano. Pues bien, allí los tenemos, ¿no? Alguien sale beneficiado con todo esto. Quien tenga la parte económica en su poderío, ¿qué va a tener? Pues, lógicamente, el resto del poder. Gaddafi acusa a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido de colonialistas y de perseguir el petróleo libio. Bueno, dirá sus parrafadas, dirá sus tonterías, será como será, pero a veces ya hemos visto que todo tonterías no suelta. Y luego, hacedme pensar que os comenté algo al respecto sobre perseguir el petróleo. ¿De acuerdo? Hacedmelo recordar, por favor, que a veces se me va. La operación petróleo. Estados Unidos y la OTAN fabrican una invasión tipo Yugoslavia en Libia. La agencia de noticias rusa ya estaba soltando sus perlas también. Y ya vimos cómo los barcos se estaban moviendo antes de que realmente el conflicto estallara. Las cosas no salen porque sí rápidamente, se preparan. La OPEP eleva la producción, dice lista para actuar si es necesario. Y claro, como todo va mal, parece ser que la producción de petróleo se reduce en Libia, etcétera, etcétera, la OPEP pues tiene que hacer algo. Y, mira quién sale aquí. Sencillamente le cambiaron la letra, OPEP, pero son las personas que se enriquecen y, bueno, no son europeos precisamente, ya lo veis. Son las personas que están en los lugares de poder que mueven el petróleo en esas zonas. Si os fijáis en el señor que hay aquí delante dibujado, su triángulo colgando de debajo de la corbata que lleva, simbolizando que están también bajo este sistema de los Illuminati. Gaddafi trata de romper el bloqueo internacional ofreciendo petróleo a China, India y Rusia. ¡Ay! Ya podéis ir atando cabos.
Porque, como hemos venido diciendo, Gaddafi estaba haciendo negociaciones precisamente no con el bloque occidental de Estados Unidos, sus aliados como Europa y demás, sino que ya estaba haciendo negocios con China, India y Rusia. ¿Para qué? Para pasarles el petróleo precisamente a ellos. ¿Occidente se iba a quedar quietecito con esta maniobra? Si la energía del petróleo es lo que lo mueve absolutamente todo el gran negocio, algo deberían hacer. Fijaros cómo China, Rusia, incluso India, los personajes que aparecen en las profecías. Países de Liga Árabe apoyan la exclusión aérea sobre Libia. Cada vez más complicado todo, ya se veía venir. La Liga Árabe está integrada por 22 países, pero el régimen libio de Muammar Gaddafi fue excluido de las reuniones tras la represión de los rebeldes. ¡Pam! Lo hicieron fuera de allí. Relaciones francas y transparentes. ¿Entre quién? Entre Turquía y Rusia. Se han conformado relaciones francas y transparentes, ha dicho en entrevista exclusiva a la agencia rusa Itar-Tass el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, la víspera de su visita oficial a Moscú. Por lo que toca a las conversaciones con la diligencia rusa, según Erdogan, se concentrarán en torno al desarrollo de las relaciones estratégicas. Relaciones estratégicas. Se abordará la cooperación en el ámbito de la energía nuclear y el complejo de la defensa, la economía y el comercio. En una de las últimas conferencias hablamos también del papel importante de Turquía y de cómo comentaristas bíblicos de hace muchísimos años hablaron sobre ello. Fijaros a quién se están uniendo, a Rusia. Libia, el colonialismo y Jordi Pujol. El colonialismo y Jordi Pujol. ¿Y esto qué pinta aquí? Sabéis, esta misma semana fue entrevistado Jordi Pujol, el expresidente de Cataluña, y que hablamos de él precisamente en la última conferencia, hablando de Jordi Pujol y los jueus, Jordi Pujol y los judíos, donde se declaró totalmente sionista, etcétera, etcétera. Y aquí dice algo que no todos se han atrevido a decir. Con esto no lo estoy ensalzando, sencillamente estoy diciendo una frase que él soltó que verdaderamente es clara y significativa del porqué de las cosas. No voy a leeroslo todo, sencillamente voy a ir a la frase. Está en el tercero de los párrafos. Su respuesta a la pregunta que le formuló Molinero sobre la situación en Libia, Pujol respondió textualmente que nos afecta el petróleo, añadiendo también literalmente es importante para la provisión de petróleo. Él no se escondió. Él dijo lo que los otros grandes líderes, Obamas y Camerons y todos los que queráis, no están manifestando públicamente. Pues bien, este es el verdadero motivo. Pero hay otros, hay otros. Y hoy probablemente no nos va a dar tiempo para hablar de ello, pero si Dios quiere, en la próxima conferencia vamos a ver cómo hay un nexo por detrás, que no todo es cuestión de negocio. Y ese nexo está vinculado al propio Vaticano. Pero bien, vamos a seguir con el tema de hoy. Anda, otra carta de limbo. ¿La recordáis esta? Claro, las compañías multinacionales de petróleo y los grandes monopolios del petróleo. Industrias petroleras. Fantástico. ¿Pero qué más aparece aquí? Crisis energética. Ya os podéis ir preparando, porque esto es lo que se nos va a venir encima. Lógicamente, esto es lo que va a ser consecuencia de los hechos que ahora están sucediendo. Y cuando veis una larga cola para llenar un depósito, quiere decir que los precios deben subir mucho y se afanan para cogerlo antes de que suban. O bien porque hay escasez y antes de que se termine. Pues bien, una crisis energética equivale a una crisis a todos los niveles, donde evidentemente van a aparecer leyes y van a suceder cosas para que haya un nuevo orden mundial.
Medvedev y Erdogan empezaron conversaciones en el Kremlin. Fijaros, Rusia, Turquía, sus conversaciones. Dmitry Medvedev, Rusia preferiría evitar escalada de violencia en Libia. Fijaros cómo ellos ya se estaban oponiendo al asunto. Estados Unidos apoya una zona de exclusión aérea sobre Libia. Aquí se empiezan a manifestar ya claramente en sus intenciones. Sabéis que una exclusión aérea sobre Libia quería decir bombardear, no entrar con tropas, pero sí bombardear ciertas zonas militares estratégicas de Libia. El hijo de Gaddafi pide a Sarkozy que le devuelva el dinero que le dejó para financiar su campaña. Toma. En Francia dicen, no es verdad, que lo demuestre. Ellos dicen, tenemos las pruebas, en su momento las mostraremos. No sé si es o no es, pero ya sabéis que el capital de ciertas personas es utilizado precisamente para ciertas campañas. No sé si es verdad, pero ya sabéis que incluso lo tildaron a Sarkozy de payaso, así directamente, ¿no? Bueno, pues no sabemos si Gaddafi juega sencillamente a una cosa para hacer mostrar que sus enemigos en el fondo son lo que son, o qué está sucediendo. Pero desde luego seguro que hay más artimañas detrás de las que cualquiera de los mortales que estamos aquí podemos conocer. Gaddafi confirma su intención de invitar a empresas rusas a participar en inversiones en Libia, 17 de marzo. Caray, ya vemos cómo se dividen las cosas. Ya no creemos a Occidente y queremos invitar a empresas rusas, chinas e indias a participar en las inversiones en los sectores petrolero y de la construcción. Bueno, pues los otros se iban a quedar quietecitos, ¿no? Cameron anuncia que hoy se lanzará un ultimátum a Gaddafi y que los aviones despegarán en las próximas horas. Bueno, esto es lo que Cameron ya empezó a decir. Y era de esperar que era cuestión de horas el ataque. Y lo ha sido, lo ha sido. Los países que se abstuvieron fueron Brasil, India, Alemania, China y Rusia. Estos dos últimos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que hubieran vetado la medida de haber votado en contra. La hubieran vetado. ¿Por qué no la han vetado? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Por qué no la han vetado? Si tienen ese derecho y ellos lo vetan, no puede haber ataque. Sabéis, detrás de todas estas cosas hay negociaciones en mesas secretas que evidentemente no salen a la luz pública. Si uno accede a algo es porque a cambio ha recibido otra cosa. Se han hecho pactos, se han hecho tratos y esto me lo han confirmado. Yo no sé si veis algo sorprendente aquí entre estos nombres. Que se abstuvieron. Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Ahora veremos algo sobre Brasil. La India ya sabemos que está cercana a las posiciones de pactos con China y Rusia, y Alemania. Luego miraremos de encontrar una noticia, porque sé que está aquí, pero no sé dónde, como hemos ido tan deprisa montando, no lo sé, donde vamos a ver unas declaraciones de alguien de Alemania diciendo algo sumamente importante. Si no lo encontramos, por favor, recordádmelo, que os lo diga. A ver, no sé si aparecía por aquí. No. No aparece aquí. Hay dos cartas más, China y Rusia. También aparecen en el juego de Imbo. La OTAN intensifica los preparativos de la inminente intervención militar en Libia. Ya todo iba muy deprisa, esto ya no lo paraba nadie. Libia, ¿qué hizo? Cerró su espacio aéreo y no acepta tráfico aéreo hasta nueva orden. Vemos aquí los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU ya reunidos en Nueva York. Sabéis que precisamente han sido 22 los países que han dicho sí. Y vamos a ver si sale aquí la frase que os decía. No, no sale aquí. La ONU aprueba por fin parar los pies a Gaddafi.
La ONU da permiso para abrir fuego en Libia. Gaddafi dice que atacará barcos y aviones en el Mediterráneo. Pero cuidado, no solo militares, sino también civiles. Esta es la amenaza que él ha soltado. No sabemos si esto se va a producir o no, o es un farol. Teóricamente no lo sabemos. Pero si los tiempos de angustia de la Tierra van a crecer, ¿recordáis que hubo un avión en Irlanda, donde cayó y se dijo que detrás estaba el régimen libio? El señor acusado, que fue detenido, el terrorista, fue liberado debido a unas negociaciones precisamente entre los dos países implicados, porque lo que se dijo públicamente es que ese señor estaba con un cáncer terminal, por tanto, bueno, ya se lo podía dejar salir porque se moriría pronto. Ese señor, según dijo ayer precisamente el periodista Joan Roure, dijo de que ese señor no se sabe ni dónde está, pero lo único que se sabe es que sigue vivo, que el cáncer terminal, nada. ¿Por qué lo dejaron libre? Bueno, hay negociaciones de intereses económicos detrás, lógicamente. Pero las amenazas están, y si se cumplen, las angustias van a ir creciendo. Aquí hay todo un artículo, es interesante de leer también. Libia emerge del tsunami. Utilizan la palabra tsunami porque ha habido otro hecho que verdaderamente ha marcado el transcurso de esta semana y del cual vamos a hablar ahora. La resolución da aire a los rebeldes en retirada desde el terremoto en Japón. Fijaros cómo dos cosas se sucedieron prácticamente una detrás de otra. Gaddafi dice que atacará barcos y aviones en el Mediterráneo. Miles de personas celebran en Bengasi la decisión de la ONU. Eran felices porque, bueno, a ver qué pasa aquí. El régimen de Bahrein detiene a líderes opositores. Fijaros que hemos hecho un cambio de país. Pero es que hay lugares, hay países de esa misma zona donde precisamente hay rebeliones aún. ¿Y cómo los reprimen? Pues bueno, un gran despliegue policial. ¿Y qué suele pasar? Torta va, torta viene. Según se ha dicho, se ataca a Libia para que no haga ¿qué? Masacre ¿entre quién? Entre su población civil. ¿Y en estos países qué está pasando? Pues sencillamente, más de lo mismo. ¿No va a ser utilizado el mismo argumento para estos países? Al menos 41 muertos y más de un centenar de heridos durante una protesta en Yemen. Y ha habido más aún. Esta noticia es del día 18 de este mes. El Yemen, que salía en la Biblia, en Daniel 11, en los versículos finales como Etiopía, aquí aparece otra vez. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo sabes que Yemen es la antigua Etiopía? Bueno, muy fácil, entrad, como os dije una vez, en la página de la Embajada del Yemen en España y ellos mismos lo dicen. Es cuestión de buscar y salen los datos, no es ningún disparate. Pues si el Yemen aparece en la profecía y hay lo que está pasando aquí, pues ya nos podemos ir imaginando qué va a suceder también en este país, que ya vimos que ya empezó a ser atacado hace ya tiempo por Estados Unidos, hace ya unos meses. Gaddafi declara un alto el fuego ante la inminencia del ataque de la ONU en Libia. Parecía que se detenía todo, según se dijo, pero otros dijeron, no, no, sigue atacando. Y finalmente, pues, intervinieron. Y ahora, Siria también protesta. Siria también protesta. Sé que la cara de algunos de vosotros está indicando que conoce algo al respecto sobre Siria y una profecía que aparece en un libro que hace muchos años que fue escrito, llamado Isaías, y que decía algo sumamente importante sobre la capital de ese país. Luego lo veremos. Italia cierra la embajada en Trípoli y cede bases para la zona de exclusión. ¿Pero han sido los únicos, los italianos, los que han cedido sus bases? No, porque España también ha cedido Rota y otra, y a partir de allí ya España entra en guerra. ¿Sois conscientes de que estamos en guerra? ¿Es que parece que no?
Pues estas son las nuevas guerras. Estamos en guerra y no lo parece, ¿verdad? ¿Recordáis la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos grandes masones de la época, donde decían que serían guerras prolongadas y que al final todo vendría con el conflicto en Israel? Pues toda la zona del Medio Oriente van a sucediéndose las guerras de desgaste económico para todos los países, con lo cual la crisis evidentemente no va a menos, y estamos en guerra. La guerra ha comenzado, aviones franceses frenan a Gaddafi en Benghazi. Este avión que cae, unos dicen, es de los de Gaddafi, otros no, que es de los rebeldes. Bueno, aún no se sabe, pero el avión cae y ¡puf! La policía de Siria mata a tiros al menos a 3 manifestantes. Siria, otra vez aparece Siria. ¿Y qué pone la Biblia de Siria? Isaías capítulo 17, versículos del 1 al 3. Profecía cerca de Damasco, que es la capital de Siria, a una hora, Estamos hablando de una ciudad súper antigua. Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, serán para el ganado, dormirán allí y no habrá quien los espante. Cesará el socorro de Efraín, el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de Israel, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, ¿qué le espera a Siria? Esta profecía aún no se ha cumplido jamás. Y ya vemos cómo se está preparando el terreno. Decimos estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan la gente crea. Si no nos mojamos y decimos las cosas antes que están tan claramente escritas en la Biblia, y no son interpretaciones, son hechos escritos, pues vamos a ser culpables de que la gente no reaccione. Y la sangre de las personas que mueran no queriendo seguir a Dios, porque no se les haya dicho tampoco este mensaje, va a ser pedida por Dios sobre nosotros. Y eso es una gran responsabilidad. Gaddafi amenaza con atacar objetivos civiles y militares en el Mediterráneo. Claro, era de esperar. Ya podemos ir tranquilos ahora. Bueno, como pase por lo que sea un ataque de terrorismo en estas zonas, ¿qué va a pasar con la población de Europa? ¿Cómo se va a sentir? Angustiada. Última hora. Pekín quiere que la estabilidad se restaure cuando antes en Libia. El ministro de Exteriores de China no ha ocultado su malestar por el ataque internacional a Gaddafi y ha expresado su interés en que no crezca la dimensión del conflicto y aumente el número de víctimas. China se está mosqueando. Claro, habrán llegado a tratos, acuerdos y lo que sea, pero aún hay algo que no ven claro. Y bueno, Hillary Clinton justifica ataque contra Libia. La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton justificó la intervención militar contra Libia, pues a su juicio, todos los aviones y militares enviados al país norafricano defenderán a los civiles del gobierno de Muammar al-Gaddafi. ¿Estáis viendo bien la foto de Hillary Clinton? ¿Sí? Ah, qué sorpresa, ¿eh? Yo no sé, fijaros, verde, por otro día. ¿Y qué lleva en el cuello? Como un lazo también. Bueno, pero es que Hillary Clinton ya estaba descrita como alguien muy importante. Cartas del año 95, 96, 1995-1996. Su papel era preponderante. Por cierto, la otra carta, que la vamos a enseñar si algún día, si Dios quiere, podemos hacer la conferencia sobre el pretendido cambio climático, la continuación de esta carta, ¿sabéis? La correa que lleva ella termina en el cuello de alguien. ¿Sabéis de quién? De su esposo. Alguien dirige a alguien, ¿eh? Obama sobre Libia. La acción ha comenzado. ¡Anda! Y miraros esta foto, no tan antigua, donde los dos parecen tan buenos amigos, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas en la política internacional cuando
hay ciertos intereses. Si nosotros hubiésemos visto esta foto y no hubiésemos conocido la profecía, hubiésemos dicho, imposible, cómo se van a pegar de tortas la nación que representa uno contra la que representa el otro. La profecía lo decía. Las apariencias son una cosa, pero los giros se dan en la historia, y Dios es el que está dominando la historia. ¡Anda! Ya veis aquí los dictadores. Qué curiosa foto. ¿Sabéis? Es que cuando recordé la carta, tuve que coger el móvil viendo las escenas que estaban pasando en televisión y sacarle otra foto a la televisión. Se parecen, ¿no? Lástima que precisamente no cogí el momento en que se gira, porque se pone casi igual que el del dibujito. Pues bien, ya veis que en alguien se inspiraron, ¿no? Llegó el fuego de OTAN a Libia, y aquí ya se lió, Obama deshonró a Brasil al ordenar atacar Libia, afirma Bermelo. ¿Y esto? ¿Por qué aparece? ¿Dónde fue Obama precisamente y desde dónde ha anunciado que iba a haber el ataque, etcétera, etcétera? Desde Brasil. Estaba con la presidenta de Brasil. ¿Y Brasil qué ha hecho? Se ha abstenido de votar a favor del ataque. ¿Por qué? Porque detrás de Brasil y lo que parece con Estados Unidos hay algo más. Carta de Brasil. El edificio y arriba, ¿qué veis arriba? La pirámide con el ojito, ¿no? ¿Brasil de quién se está poniendo al lado en negocios? Pues precisamente de China y de Rusia. Por tanto, parecía un descaro lo que estaba diciendo Obama desde el propio Brasil. ¿Sabéis? Como dijimos una vez, Estados Unidos tiene, según el reporte que ellos dijeron de las fuerzas aéreas, tiene previsto que va a haber conflictos en Latinoamérica y que ellos no se quedarán al margen. Ya se lo olían, ¿eh? Pero bien, se lo lían porque ya saben todo lo que hay detrás. Antes de que nosotros nos enteremos de nada, ellos nos llevan unos cuantos tiempos de ventaja. Egipto vota su reforma constitucional. El Baradei apedreado en el Cairo. ¿Sabéis? Es uno de los candidatos para poder ganar en Egipto en estas nuevas elecciones. ¿Y sabéis quién lo apedrea? Pues dicen que los islamistas. ¿Habéis visto las imágenes por televisión? Es de hoy mismo. Y aquí nos dice, portavoz de los hermanos musulmanes, Egipto nunca será secular, pero respeta a los cristianos, perdón. Y estas declaraciones que dice este señor en lainformación.com no tienen desperdicio. Tenéis 10 minutos para la entrevista, dice agresivamente Sam El-Erian en su despacho en la sede de los hermanos musulmanes, en la isla de Rota, en el Cairo. El-Erian es miembro del comité ejecutivo y su principal portavoz. La sede de la hermandad se encuentra en un edificio humilde y anónimo en el que no hay signos que delaten la presencia de esta agrupación religiosa y política, la mayor y mejor organizada en la oposición al régimen del expresidente Hosni Mubarak. De carácter marcadamente conservador, el ideal de los hermanos es organizar la sociedad y el Estado de acuerdo con las enseñanzas del Corán, la ley Sharia. ¿Que si apoyaríamos un Estado secular? Según la Constitución, Egipto es un Estado islámico. El Estado secular es algo desconocido en esta región. Estados seculares hay en Europa, porque allí tenéis conflictos entre la religión y la gente, dice El-Erian con rapidez y en un buen inglés. Por ejemplo, España es un país cristiano, ¿no? ¿Por qué entonces tiene que ser un Estado secular? Añade sonriendo con satisfacción. ¿Qué diferencia de puntos de vista? Enfundado en un sobrio traje gris y con una barba corta y canosa, El-Erian es la cara y la voz de los hermanos musulmanes, un grupo que algunos en Occidente temen que pueda implantar un régimen islamista radical en Egipto. La hermandad tuvo una participación importante en la Revolución Popular que obligó a Mubarak a renunciar el pasado 11 de febrero y ahora está trabajando en la creación de un partido político que llamarán Justicia y Libertad de cara a las próximas elecciones generales.
pero no vamos a presentar ningún candidato a las presidenciales y vamos a conseguir entre un 20 y un 30% de escaños en el Parlamento. Así que estamos dispuestos a hablar con los demás grupos, señala con pragmatismo Lerian. Los hermanos musulmanes ya ocuparon el 20% de los escaños del Parlamento durante 5 años, pero con candidatos independientes, pues Mubarak ilegalizó esta formación. Y bueno, ya veis, los egipcios votan hoy en el referéndum a las enmiendas constitucionales que permitirán una mayor participación de partidos políticos en los próximos comicios, entre otros cambios históricos. Y va avanzando y llega un momento en que dice, yo no respondo preguntas que empiezan por sí, vuelve aquí y pregúntame cuando sea un hecho y no una pregunta condicional. El crimen contra los judíos fue cometido en Europa, no aquí. Y ahora los europeos quieren resolver el problema a costa de los palestinos y permiten que ahora sea Israel el que cometa los crímenes. Hay 6 millones de refugiados que no pueden volver a sus casas, añade Lerian con una sonrisa irónica. Y enseguida, venga, siguiente pregunta, queda poco tiempo. Mientras toma unas notas, rechaza llamadas que llegan a sus 2 móviles y responde a otras. Bueno, pues ya veis la situación. Un asunto tenso. Y como estos señores lleguen a conseguir más poder, ya podéis ir imaginando lo que va a acontecer. Activista egipcia, no tengo miedo de los hermanos musulmanes, sino de las ideas fundamentalistas arraigadas en esta sociedad. Y lo que se está quejando es que manden los que manden, las mujeres, según dice ella, no sé si son palabras textuales, pero viene a decir que están, bueno, totalmente en segunda categoría, ¿no? Y esto, pues claro, las preocupa. Las ideas fundamentalistas no se limitan a los hermanos musulmanes. Por tanto, no podéis esperar grandes cambios en esa población porque están basados en otro sistema totalmente distinto. Y aquí tenéis el momento del apedreamiento al Baradei en Egipto. La situación sigue estando tensa. Carta, poder del pueblo, ¿no? O el poder del pueblo. ¿Qué cosas? O de la gente, sí. ¿Y cómo han venido las revueltas? No, porque es el pueblo el que se ha levantado, ¿eh? El pueblo al poder. Bueno, ¿veis en el brazo de los de la derecha? Un símbolo también, el típico, la pirámide con el ojito, para variar, queriendo decir que estas revueltas están amañadas, y como hemos demostrado en las conferencias. Y con todo esto es ya el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sois conscientes de que hemos entrado en este periodo? Ahí estamos. Como decían las cartas, la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, sería una guerra prolongada, distinta a las otras, pero guerra que va a hacer, bueno, lo peor. No, nadie es consciente. La gente no es consciente. No. Fijaros ahora, sí, bueno, detrás hay eso y muchas otras cosas, sí. En este libro de Ellen White, de eventos de los últimos días, es un libro recopilatorio suyo que hemos utilizado más de una vez aquí. Fijaros las citas que aparecen. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos.
Ayer precisamente estaba hablando con una persona que me decía, es que está sucediendo todo una cosa detrás de otra, como nunca había sucedido. Y es verdad, no paran de pasar cosas de la mayor gravedad, con miles de personas que se están muriendo por aquí, por allí, crisis, de todo. Y quizás, desde nuestra perspectiva, donde estamos, como no pasan grandes desgracias, aparte de una crisis con mucha gente sin trabajo, como si fuera poco, pues parece que esto no va con nosotros. Pero es que todos estamos allí mismo. Y tarde o temprano estas cosas nos van a tocar a todos. Si os habéis fijado, dice, las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. ¿Quiénes son las agencias del mal? En otras citas de ella muestra claramente que son las sociedades secretas que están maniobrando por detrás para implicar el mundo en este caos final, preparando el terreno de la venida del falso Mesías. Y detrás los lidera Satanás, que es el que evidentemente prepara su terreno. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Lo habéis visto? Están atacando Libia. ¿Dónde aparece eso? En los versículos finales de Daniel 11, en el contexto de clara guerra. Quien diga que este capítulo es espiritual, sobre todo estos versículos, esto no tiene aplicación literal, está mintiendo. Está mintiendo. Clarísimo es lo que estamos viviendo y clarísimo es lo que dejó escrito Ellen White aquí, inspirada por Dios. Y ya veis, cuando llega este momento, gran angustia. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, a ver si vamos a ser conscientes de esto, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas, la famosa parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban dormidas y 5 también. Eran 10. Pero 5 reaccionan cuando hay una voz de alguien que dice, ¡he aquí viene el esposo, salid a recibirle! ¡Uy! Se despiertan. Y 5 tienen luz en sus lámparas, porque tienen ese aceite, que es el Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo, que gracias a que aún tenían eso dentro, pueden reaccionar. Y las otras, ¡ay! El aceite se había terminado. Todas cabecearon. Y las otras 5, cuando quieren despertar, ya es demasiado tarde. Y viene el esposo, el retorno de Jesús, y se quedan fuera. No son salvos. Allí entramos todos. Pero cuidado, ¿alguien se ha planteado quién es esa voz? Esa voz no duerme, ¿eh? Y esa voz no es de Cristo, porque Jesús no se dice a sí mismo, he aquí viene el esposo. No. Esa voz es de alguien que grita para despertar al mundo, al pueblo. Es curioso, ¿eh? No todo el mundo está durmiendo. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Perdón, no he terminado el párrafo anterior. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. O dependemos de Él, o lo tenemos claro. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. No cesará hasta que Jesús venga, ¿eh? ¿Somos conscientes de en qué periodo de la historia hemos entrado? Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Y la gente dice, pues vaya Dios tenemos, pues sí que es bueno este Dios. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Nadie se lo plantea? Luego veremos el qué. Sí, Él respeta la libertad del hombre,
que además ya hemos visto que muchas cosas provoca el hombre, precisamente, pero el hombre está transgrediendo las leyes de Dios, y el tiempo se está terminando, y algo más va a pasar, y veremos luego alguna cita que es aclaratoria totalmente de por qué sucede esto. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. No hemos de desanimarnos. Si para el pueblo de Dios viene la liberación, el retorno de Jesús, y el mundo dejará de sufrir para siempre más. Por eso Satanás va a simular haciéndose pasar por el primero, para poner esos 1000 años teóricamente de paz sobre la tierra, y que todo el mundo va a caer de 4 patas si no conoce la verdad. Como siempre, Satanás plagia lo de Dios, lo cambia un poco y ha conseguido engañar. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Fijaros, Dios no es traidor, ¿eh? Advierte antes de que las cosas sucedan. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, los 10, incluido el sábado, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. No, esto es un mito, dice la gente. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Está hablando de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura, con la gran perversión. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, el momento en que aún las personas pueden hacer su decisión de entregarse a Cristo, y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y no solo esto, que las comprenden de modo incompleto. Esto quiere decir que no nos ponemos a comprender, sino que además incluso, ya veremos, no sé si en las citas de hoy aparece, rechazan. Hay gente que dice, no, las señales no importan, sigamos viviendo como tal. Bueno, no, hemos de hacer un reavivamiento espiritual con oración y estudiar la palabra y ya está. ¿Solo eso? Y las señales se están quedando al margen. A muchas personas la profecía en la Biblia les estorba. A esas personas les digo, arrancad las páginas de Apocalipsis 18, de Daniel 11, arrancadlas de vuestras Biblias. ¿Por qué las queréis si os estorban? Si no queréis seguir las señales del tiempo del fin. El retorno de Cristo los va a sorprender. Pero resulta que los malos de la película son los que siguen atentos a las señales. ¡Qué vergüenza! Vi luego el tercer ángel, de Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial.
estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. No es cosa de poca monta. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe, y los jóvenes debieran entender estas cosas. Los jóvenes no tienen que estar en bailoteos y tonterías, tienen que estar pendientes de estas cosas, porque si no, bueno, ya saben lo que les va a suceder. Pero alguien debe instruir también a estos jóvenes, a que hagan esto. ¿Somos conscientes de que estaremos ante magistrados, ante tribunales, por creer lo que creemos, por guardar el sábado, porque iremos contra el mundo? Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Maestros y alumnos. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. ¿Se están estudiando estos grandes hitos? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Es que veis cosas donde no las hay, dejaros de tonterías. ¿Sí? Pues quizás es que hay personas que sí pueden discernir las señales de los tiempos en que vivimos, y hay otros que no se enteran ni se quieren enterar. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Quiénes? Los que se coloquen bajo el control de Dios. Los que no se quieren enterar de la película, de qué está pasando, incluso lo nieguen, es porque en verdad no se colocan bajo el control de Dios. Vaya amonestación para los que nos llamamos cristianos adventistas del séptimo día. Vaya amonestación. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O lo conocemos o no nos enteramos de nada. Y fijaros qué dice aquí también. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. ¿Por qué será? Porque están pasando las cosas que allí están escritas y es en nuestros mismísimos días. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente, ¿para cuándo? Para estos postreros días. Porque ahora que el momento se acerca, si no conocemos los detalles del fin, lo tenemos claro. Tranquilos, todo es espiritual, no pasa nada. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Atención a esto. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin, escrito en 1903. ¿Qué aparece en el capítulo 12 de Daniel? Que sea una advertencia que todos debemos comprender. Solo hay un lugar, unos pocos versículos en ese breve capítulo que son una advertencia y aparecen unos días con cantidad numérica. Por tradición se dice que esto es solo pasado. Si eso fuera solo pasado, poco sentido tiene que nosotros debamos comprender esta advertencia. Deja de ser una advertencia si es algo que sucedió. A nosotros no nos advierte nada si somos los que estamos en los postreros días y esto se ha escrito especialmente para nosotros. Esos días que aparecen allí se van a aplicar a algo. Y si Dios quiere, lo mostraremos en una próxima conferencia. El tiempo del fin, el títol al llibre. Sí, bueno, estos son subtítulos que se han puesto añadidos, evidentemente, pero sí, el tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender, está hablando del Apocalipsis.
Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Y aquí es donde se habla de la marca de la bestia, la imposición del domingo para todo el mundo, etcétera, etcétera. Y que los que guarden el sábado van a ser perseguidos. Y todo lo que se viene sobre el mundo, incluidas las plagas finales. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y, por lo tanto, deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Cuándo sonaba la trompeta en los tiempos bíblicos? ¿Cuándo se hacía tatop? Cuando se iba, ¿a qué? ¿A la guerra? ¿O se iba a recibir un ataque? Cuando pasaba algo que era trascendental. Pues el sonido debía ser muy claro, porque si el sonido no era certero, igual entendían otra cosa. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Para este tiempo. No podemos hablar solo de profecías pasadas y tal, que a la gente eso sí evidentemente le va a reforzar que el resto de cosas son ciertas, es una base, pero no podemos solo quedarnos en las profecías pasadas, porque si no, ¿de qué va a servir? ¿Dónde está la verdad presente para este tiempo? Para que se preparen para esto. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y yo os digo, estamos en Daniel 11, versículos del 40 al 45. Estamos en el final. Lo digo yo, lo dice ella, lo dice la Biblia, lo dicen muchas personas. Pero no todos lo quieren aceptar. Pues como no se pongan las pilas, allá ellos. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estas son palabras de Jesús. El evangelio va a llegar a todas partes, y luego Cristo volverá, no antes. Por eso, lo que está aconteciendo en estos países islámicos, donde el cristianismo apenas podía entrar, alguien ha dicho que hacía falta libertarlos también religiosamente. ¿Quién ha dicho esto? Pues lo ha dicho el Vaticano. Dios va a utilizar la obra satánica a través del Vaticano para que también la verdad de Dios llegue a estas personas de un modo abierto. Dios utiliza las maldades que Satanás hace para que el Evangelio llegue a todas partes y todos puedan hacer su decisión. Mucha faena aún tenemos por delante en un muy poco breve tiempo. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Antes de finalizar la conferencia, me gustaría que recordaseis precisamente estas palabras de será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Porque hemos dicho que el Vaticano está detrás también de esto. Pero hay alguien más. ¿Quién es el que va a abrir las puertas para que la democracia y la libertad religiosa llegue a estos países? ¿Quién es? Estados Unidos y sus aliados, pero Estados Unidos en base. ¿Por qué os digo esto? Porque al final pasaremos un vídeo y unas palabras de alguien que veréis si no dan y causan una tristeza enorme a cualquier persona que piense un poco o quiera ser sincera con Dios. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. Pues ya lo veo en las iglesias, cómo se presenta este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Ninguna interpretación de la profecía nos tiene que robar esto.
Y ahora se interpreta, no, tranquilos, si esto no es esto quiere decir que es otra cosa, que esto es espiritual, que no os enteráis. ¿Dónde estamos en la historia? ¿En qué momento? ¿O seguimos y conocemos los acontecimientos finales y creemos en la profecía de verdad? ¿O alguien nos ha colado un gol por la escuadra y nos va a llevar a la perdición? Ya estamos terminando lo que vamos a leer de Ellen White, pero aún tenemos más tema. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. ¿No estamos llegando a este momento, acaso? Por eso fue destruido el mundo antediluviano. Y fijaros en esto, que os va a recordar alguna de las conferencias que habíamos hecho antes. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Está hablando de gremios sindicales o sindicatos. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. El espíritu que los mueve es ese. ¿Sabéis? Cuando Jesús fue crucificado, no solo fueron personas las que decían, ¡crucifícale, crucifícale! Las primeras voces que se alzaron fueron de demonios. Y el resto se añadieron. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios por la maldad. Esto no es el conflicto de los siglos, es eventos de los últimos días. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. No sé si ya las estáis viendo. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Miles de barcos. Y esperaros aún más. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Cuando habla de armadas enteras, ¿qué son? Barcos de guerra. Y millones de personas morirán, serán sacrificadas. Esto es lo que espera en estas contiendas y lo que vendrá de más. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. Es curioso, ¿eh? Cuando ella escribió esto, año 1890, imaginaros qué tráfico había de coches, qué tráfico había de trenes y qué tráfico había de aviones y de todo. Madre mía. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Antes de pasar a Japón, quería deciros la frase que utilizó este señor del gobierno alemán ante la ONU. Dijo que Alemania se había abstenido de votar a favor del ataque sobre Libia porque temían que el conflicto se va a extender por el resto de países de la zona. Palabras, para mí, más que proféticas. Y palabras que supongo que no las dijo sin conocimiento de causa. No sé si porque sabe el entramado que eso va a comportar por detrás. No creo que sea por conocer la Biblia, quizás sí, ojalá. Pero para mí fueron palabras más que proféticas. Esto va a suceder. Y Alemania se habrá abstenido, además por otras cuestiones, seguro, que no nos dan a entender los medios de comunicación. Pero bien,
eran para tener en cuenta. I abans que volies dir sobre perseguir el petroli. Com era? Que era sobre... Si que era perseguir el petroli, tinc apuntat aquí. El asunto del petróleo. Esta misma semana, mejor dicho, ayer mismo, personas con las que tengo contactos me dijeron que están en los lugares, bueno, ¿sabéis? A veces no quisiera decir esto porque hay gente que dice, es que si dices esto puede ser que des la impresión de que estás como fardando, ¿entendéis? Como haciéndome el chulo, oh, mira, lo importante. No, os lo digo porque es una realidad. Porque lo que me dijeron, creo que debo compartirlo. Las personas que se sientan en las mesas de negociación del petróleo mundial, la frase que ha salido entre ellos, y os lo digo de fuentes de primera mano, es: hemos empezado el nuevo orden mundial. ¿Entendéis? Esto ya no son bromas. Ya estamos en él. Y ahora lo que viene es todo seguido. No puedo daros más detalles por cuestiones de seguridad que no quiero implicar, ¿entendéis? Pero bien, vayámonos preparando porque el asunto va a ser grave de verdad. Llavors també sobre que l'Evangeli serà predicat per tot el món. ¿Sí? Pues ya no me acuerdo. Bueno, escolta, si fos veritat que el nou orden mundial ha començat, llavors hem de comptar ara 42 mesos. No. A ver, estas interpretaciones proféticas de 42 meses, etcétera, etcétera, cuidado, estamos hablando de profecías ya cumplidas en un pasado. ¿Vale? Hay malinterpretaciones que da el mundo evangélico que son dignas de ser, bueno, desmentidas rotundamente. Hay ciertos periodos proféticos, pero hay cosas que ya no podemos aplicar del pasado al futuro. Lo que pasa es que el mundo evangélico se pierde mucho en profecía bíblica, muchísimo, por desgracia. De esto algún día, si Dios quiere, también hablaremos, pero hay tantas cosas que hablar que no da tiempo a todo. Pero si una persona quiere conocer de verdad el contenido de estas cosas, yo se lo recomiendo desde aquí. Vaya a una iglesia cristiana adventista del séptimo día y se informe al respecto, porque, gracias a Dios, allí hay la gran verdad sobre el asunto profético. Yo no tengo ninguna duda de ello. Pero bien, aquí os lo he dicho y cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Japón. Bueno, empezamos con una carta IMBO. Aparece Japón. Un terremoto de magnitud 8,8, ya sabéis que finalmente se dijo que eran 9, causa un tsunami, incendios y más de 1000 muertos en Japón. Habéis leído las citas de Helen White de antes, ¿verdad? Luego veremos alguna otra. Si lo visteis todos en imágenes, lo habéis ido siguiendo, supongo que sí, es estremecedor. Y con esto, cuando os he dicho que era magnitud 9, ya sabéis que el 9, para la gente puesta en cábalas, su inversión es el 6. Bueno, ¿será una casualidad solo? Vamos a ir viendo. Aquí empieza a explicar todas las cosas que pasaron. Verdaderamente ha sido, bueno, ¿qué os voy a contar? Ya lo sabéis todo. El séptimo terremoto más potente en una zona donde ya sabéis que es habitual que haya terremotos, incluso algún tsunami, desde tiempos antiguos. La palabra tsunami precisamente proviene de una voz japonesa, porque allí ya habían tenido. El seísmo puede haber desplazado casi 10 centímetros el eje de rotación de la Tierra. Fijaros que cada vez que está habiendo una desgracia de estas, el eje va bajando un poquillo más. Y Japón dicen que se desplazó 2 metros. Anda, otra carta para recordar el asunto de terremotos y otra para recordar el asunto de tsunamis. Bueno, pero si esto ha pasado siempre, claro que ha pasado siempre. Luego veremos si eso ha pasado porque son las fuerzas de la naturaleza y ya está, casualidades como siempre, o que tocaba. Y esta otra carta, la verdad os lo he puesto porque cuando he visto la forma en que el radar coge en esta carta de limbo la geografía de unas islas al lado, me ha parecido mucho, bastante, casi lo mismo que Japón, solo con que varía el ángulo de la redondez que provoca.
Pero fijaros que luego, además del terremoto y el tsunami, ¿qué pasa? El volcán Shinmodeake, al sur de Japón, entra en erupción. Los expertos tratan de averiguar si el suceso tiene relación con el terremoto y posterior tsunami. Aquí nos explica un poco. Y tenemos otra carta. Bueno, también puede ser una casualidad. Hay gente que dice es que probablemente ha sido porque ha pasado algún cometa cerca, esto se sabía que provocaría unas convulsiones en la Tierra, etcétera, etcétera, que podía ser también movimiento de volcanes después. Bueno, es una opción. Pero vamos a ver ahora aquí también algo más. No sé si está puesto donde debería estar este vídeo, pero bueno, vamos a verlo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, trató el lunes de vender el petróleo y el gas licuado venezolano en Japón, donde firmó nuevos acuerdos estratégicos de cooperación energética e impulsó las relaciones bilaterales. Se trata de la primera visita del mandatario venezolano a Japón en 10 años. Demasiado tiempo, según le dijo Chávez al primer ministro japonés Taro Aso, con el que mantuvo un encuentro durante la mañana. Venezuela quiere ser aliado de Japón, un aliado cada día más firme, manifestó Chávez al inicio de su reunión con Aso, que calificó posteriormente como extraordinariamente positiva. Por su parte, el primer ministro nipón consideró que la visita de Chávez es especialmente oportuna, dado que el impulso a las relaciones bilaterales está cobrando cada vez más fuerza, sobre todo después de haber cumplido en el 2008 el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este vídeo está narrando algo que sucedió en el año 2009. El acercamiento entre Venezuela y Japón por motivos obvios, el petróleo. Japón no dispone de petróleo propio, lo tiene que adquirir de fuera, y Chávez le iba a suministrar grandes cantidades. Fijaros lo que han venido a decir, de que hay un acercamiento cada vez más fuerte entre los dos países, y Chávez está en el mundillo de Obama, del mundo aliado. Es totalmente contrario, ¿no? Al menos aparentemente es totalmente contrario. Está en el otro grupo, digamos, de Oriente y del Norte, de Rusia, de China, y le estaban suministrando a Japón. Bueno, si le suministra Chávez a Japón, quiere decir que otras firmas comerciales occidentales no se lo podían suministrar, al menos con la misma cantidad, ¿no? Vamos a ir viendo ahora una serie de detalles que nos van a hacer plantear cosas que quizás no nos damos cuenta. Japón ratificará acuerdo de cooperación con Rusia en materia nuclear, 8 de febrero. De esto hace un mes y pocos días. Materia nuclear, ¿sabéis? Era asunto de uranio, básicamente. La iban a suministrar. Japón planea una inversión conjunta con Rusia en las Islas Kuriles del Sur. ¿Sabéis? Estas islas es la que estaban en litigio, que si pertenecen a uno, no, que pertenecen a otro. Pues resulta que ahora ya no se iban a pelear por esta isla, que había traído grandes conflictos, sino que ahora iban a hacer intervenciones conjuntas para que eso funcionara y se hiciese algo importante allí. Ya estaban dejando de ser enemigos. Y sucede la desgracia. Es curioso, ¿eh? Y sucede la desgracia del terremoto y el tsunami, unos días después de eso. Japón aumenta nivel de alerta nuclear. ¿Sabéis que con el tsunami y el terremoto, qué sucedió? ¿Qué está sucediendo aún ahora en nuestros días mientras estamos grabando esta conferencia? Pues que el nivel de alerta es subido al número 5, entre 7 posibles puntos. ¿Por qué? Porque quedaron gravemente afectadas y ya estáis viendo cómo hay unos pobres trabajadores que están siendo considerados como héroes nacionales porque se están jugando la vida yendo allí a intentar sofocar todo esto. Terrible, ¿verdad? Terrible porque se está especulando que si el agua está siendo contaminada, que si el aire, evidentemente las partículas se van extendiendo. Bueno, realmente aún no se sabe la magnitud de esto. Pero aquí tenéis todo el artículo, como tanto que aparece hoy en día, pero fijaros en esta carta. Monstruo atómico.
lo significativo de esta carta no es solo lo de monstruo atómico y la pirámide aquí con el ojito también disimulado en esta parte de edificio, sino lo que pone precisamente en esta parte de la carta. 16 puntos sirve, o de poder 16 para una cosa, poder 20 para otra, pero para Japón o California 24. Yo no sé si en California va a pasar algo parecido a esto, pero aquí ya decían de un monstruo atómico para Japón. La prensa de hoy decía que la radiación ha llegado a California. ¿También? Y que habrá terremotos ahí pronto. Hoy lo he leído en la Pues noticia. es interesante. Si ya está llegando radiación a California, 1000 kilómetros de distancia. 8.000 kilómetros de distancia, casi nada, y además Pero lo dice por una página de internet. que puede haber terremotos que se espera, ya sabéis siempre que hay el gran terremoto que se espera en la falla de San Andrés, ¿no? Va recorriendo el sentido de las ondas de voz en la geografía del Pacífico, Ajá. Japón, pero tanto ahora pasará por California. Claro, y tarde o temprano puede pasar eso. Pero fijaros, es curioso porque con todo lo que hay de centrales nucleares en Francia, en España, en tantos otros sitios, ¿por qué en la carta precisamente habla de Japón o California? La de Japón ya ha sucedido, ¿eh? Bueno, será una casualidad. La nieve y las bajas temperaturas dificultan las labores de rescate en el norte de Japón. Empiezan los rescates y ¡pam!, se les pone a nevar. Es curioso porque hay dos factores que llaman la atención. Una es que necesitaban el enfriamiento de los reactores nucleares, como fuera, y precisamente otra es que si no era bastante difícil ya salvar las vidas de los pobres que estuviesen ahí debajo de los escombros, encima les cae nieve. Ya dijimos aquí que, bueno, puede ser que sea una causa natural, pero ya mostramos de que en la última conferencia, que en Pekín hicieron nevar, lo recordáis, ¿no? Y no ha sido el único lugar, es algo ya que hacen. No sé si esto ha sido provocado o no, no lo sé, pero choca y llama la atención. Las cifras dan 18. ¿Dónde, por favor? Los dos números. 3.771 suma 18 y 8.181 también. Vale, ahora ya cada vez son más, pero es curioso que sé que estas dos cifras den 18, sí. La nieve empeora la tragedia en Japón, ya lo veis, que sucedió en día 11, por supuesto. Y en esta carta nos hablaba también de cómo los satélites, además, podían llegar a modificar las situaciones, bueno, en este caso de lluvia, ¿no? Pero recordad también esta otra carta, donde nos muestran claramente que pueden manipular y hacer tu tornado para acá, tu tornado para allá, nube para acá, nube para allá. Tienen el poder ya estos grandes imperios militares de poder hacer estas cosas. Sí, el triángulo siempre aparecen por allí, sí, no falla. Y ahora vamos a ver algo que está sacado de un canal de televisión francés, Canal 5, y yo recuerdo haber hablado de esto en la conferencia número 4, donde presentamos precisamente el juego de cartas Imbo, que había una máquina de hacer terremotos en Rusia, que en el año 1975, después de hacer diversas pruebas, desapareció, se cae la Unión Soviética, se dividen las repúblicas de allí, y esa máquina, ha desaparecido. Y que a partir de entonces, curiosamente, los terremotos aumentan, ¿no? Cada vez hay más y más bestias. Pues bien, vamos a ver ahora cómo eso que parecía ciencia ficción, y que, bueno, también creo haberos comentado que precisamente en esa conferencia asistieron 2 personas ucranianas que pensaban que yo les estaba tomando el pelo, y que, curiosamente, viendo en sus casas la televisión, él decía que tuvo como algo que le decía que tenía que cambiar de canal, y puso el satélite, el canal por televisión de satélite, y puso la televisión rusa, y estaban dando precisamente un documental de una máquina para crear terremotos. Y se quedó súper sorprendido. Bueno, él y su esposa, por supuesto. Bien, pues ahora
podemos encontrar un documental no hecho por un cualquiera que se inventa una trola, sino por una cadena oficial de televisión. Vamos a verlo. Algunos pensaban que para disminuir el poder destructivo de los grandes terremotos se debían provocar previamente muchos pequeños terremotos. Y esta idea se concretó en una máquina creada para tal fin, que se gestó en los cerebros de algunos ingenieros de la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría. Diseñada para proporcionar una nueva fuente de energía, la máquina de terremotos tenía el poder de un pequeño reactor nuclear. Los sismólogos quisieron probarla para medir el espesor de la corteza terrestre. El resultado de esta experiencia fue el siguiente. Atravesando un potente campo magnético, la descarga del reactor provocaba una descarga similar a la de un relámpago, capaz de propagarse hasta 50 kilómetros de profundidad. Pero aquello que se produjo les sorprendió. La Tierra replicó con microseísmos. Al imaginar que aliviando la presión acumulada bajo la corteza terrestre se puede evitar un gran terremoto como el que amenaza a Estambul, solo hay una cosa que no se debe tomar tan a la ligera. En efecto, si una máquina se coloca sobre una falla tectónica, nadie sabe lo que puede ocurrir. Tal vez una incontrolable reacción en cadena de terremotos y tsunamis en todo el mundo. Para el doctor John Ebel, director del Observatorio de Weston, la experimentación con la madre naturaleza es muy difícil. Debemos ser muy prudentes, ya que se podría desencadenar un terremoto más fuerte que los que se tratan de evitar. El ejército de Estados Unidos compró la máquina de terremotos al finalizar la Guerra Fría. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. ¿Dónde está la máquina? Podríamos cantar en el fondo del mar, materilerile, ¿eh? Porque lo del tsunami, casi nada. Claro, podemos especularlo, ¿no? Pero esto ha sido una causa natural, no tiene por qué ser esto directamente. Fijaros, la compró Estados Unidos, la máquina. Evidentemente, si eso sucedió en el año 1975, ¿cuántos años han pasado ya? 30 y pocos, 36 aproximadamente. Bueno, pues casi nada, el tiempo que ha pasado para perfeccionar estas cosas y mucho más. Hay personas que dicen que han visto imágenes, y yo no las tengo, no me ha dado tiempo ni a buscarlas, donde se ven precisamente los cielos de Japón con unos extraños colores que aparecen en sus nubes, como tipo auroras boreales, como sucedió antes del terremoto, curiosamente, en Chile, y que eso denotaba que era el sistema HAARP actuando, como también presentamos en la cuarta conferencia, esas grandes antenas que proyectan una gran cantidad de vatios a la ionosfera, una capa de la atmósfera donde hay una gran carga eléctrica, con efecto rebote, afecta a la zona donde ellos quieren y pueden llegar a provocar pues estas cosas y muchas más. Incluso hay personas que aseveran que unos días antes de que esto sucediera, las comprobaciones que se hacían de emisiones de HAARP, del movimiento en sus bases, precisamente habían aumentado mucho. Bien, parece una hipótesis solo. Luego acordadme, por favor, que os diga algo al respecto, una vez más. Bueno, curioso, ¿eh? En la carta, el proyector de terremotos, hecho un poco distinto de lo que hemos visto, pero bien, aquí aparecía también. El precio del crudo repuntará con fuerza. Claro, cómo no. El petróleo, hop, para arriba. Por tanto, ya sabéis lo que pasa. Van a encarecerse alimentos, van a encarecerse todo, porque todo funciona así. ¿Y qué va a pasar ahora? Si Japón necesita energía,
porque las centrales nucleares no les funcionan así de bien. ¿Cómo va a suplirlo? Pues según se dice, a través de más petróleo. Por tanto, tiene que adquirir petróleo de algún sitio. Alguien tendrá que hacerlo. Y bueno, aquí tenemos precisamente, tomado de la televisión, las imágenes de esas centrales nucleares que aún siguen. Hoy está tomada de hoy esta misma foto, como están precisamente intentando bajar la temperatura como sea de estos reactores. No saben la magnitud aún, en realidad, de lo que está sucediendo. Se están haciendo comprobaciones sobre las poblaciones, a ver si todo queda afectado. Se está prohibiendo ahora la venta de según qué elementos cultivados en el campo para ventas, porque lógicamente seguro que estarán contaminadas. Y bueno, veremos a ver qué más llega a suceder con esto. ¿Pots esperar un moment, sisplau? Siguiendo con lo que estamos viendo, estamos hablando de centrales nucleares. Aparece una vez más carta de las compañías de centrales nucleares. Y fijaros, accidente nuclear. Esto no es la primera vez que sucede. Pero claro, también ¿qué sucede con esto? Activistas antinucleares. Ya sabéis que en Alemania empezaron enseguida a manifestarse, en otras poblaciones como por aquí España también, diciendo de que hay que cortar con las nucleares, que son un peligro. Y bueno, es la consecuencia natural de todo esto. Tenéis que saber que precisamente en estas grandes corporaciones que manejan también este mundo, hay un tipo de personas que tienen sus negocios puestos en centrales nucleares y otros que los tienen en el petróleo. Entonces, también hay grandes disputas a nivel económico por esta situación entre ellos mismos. Por tanto, también debéis conocer que las personas que mueven gran parte del sector de energías alternativas están también vinculadas por detrás a los mismos que mueven el petróleo, con lo cual todo queda en casa. Pero bien, más citas de Ellen White. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Olvidaros de que la guerra va a terminar y todo, oh, qué bien, y qué movimientos más de rosas andando por el mundo y margaritas. Y en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Fijaros cómo además se vincula guerras con epidemias, mortandad y hambre. Cuando está pasando lo que está pasando en Japón, ¿cómo describirían la radioactividad en ese tiempo también, ¿no? Como epidemias, como podían ser tantas otras cosas, ¿no? Mortandad, es evidente que sigue siendo lo mismo, y hambre, resultados naturales de las catástrofes. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Claro, tsunamis. El agua sale de su lugar marcado de siempre. Pues ahí estaba escrito que eso sucedería en el tiempo del fin asociado a todo eso. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. ¿Recordáis las palabras de Jesús que dijo, me voy y si me fuere os prepararé lugar? ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Preparará moradas. A esto se está refiriendo. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. La gente desprecia el contenido de la palabra de Dios. Esto, bueno, esto sí, esto no, esto está manipulado, esto no sé qué. Por tanto, van saliendo teorías nuevas, descartando mucha verdad bíblica.
y allí se van perdiendo, porque se extravían en falsos conocimientos que no vienen de parte de Dios precisamente, sino de sutilezas del enemigo. Y todo esto sucede porque a Dios no le queda otra que para que reaccionemos nos tiene que pegar un clatallot, como decimos en catalán, una colleja en el pescuezo por detrás, para que te des cuenta y reacciones, porque es que somos así de tontos. Y estamos llevando el mundo a la perdición y nosotros en nuestras vidas vamos de mal en peor y no queremos reflexionar. Jesús va a volver y si no tenemos el carácter en consonancia con lo de Dios y hacemos su voluntad, no esperemos obtener la salvación, porque no podemos estar al lado del dador de la vida, del que es la luz de la vida, porque caeríamos fulminados si no estamos conectados con Él. Texto bíblico en Lucas nos describe, capítulo 21, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bramido del mar y de las olas, la gente angustiada. ¿No lo habéis visto acaso en todo lo que ha acontecido? Aún hay más señales, hay cosas que hemos de ir viendo que van sucediendo. Extraído del comentario bíblico adventista, tomo 7a, que son comentarios de Ellen White al respecto de versículos bíblicos en concreto, nos dice, Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. En la profecía se hablaba que saldría este país que daría la libertad religiosa a los oprimidos, tanto por el anglicanismo como por el catolicismo de Europa, y sería la nación que los salvaría, esa tierra que los salva. Dios ha hecho grandes cosas por este país, pero los hombres, transgrediendo su ley, han estado haciendo una obra originada por el hombre de pecado. ¿Sabéis a quién se describe como el hombre de pecado? Al Papa, o sea, al sistema papal, al Vaticano, que es el que está detrás de todo esto. Satanás está llevando a cabo sus designios para comprometer a la familia humana en la deslealtad. Fijaros a quién está utilizando Satanás. Vaticano por detrás de Estados Unidos. Esto estaba escrito en 1906. Y esto que os he leído ahora es muy importante por lo que luego vamos a ver. La profecía representa al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Parece que bueno, y ¡pam! Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. El dragón es Satanás, ya lo sabéis su símbolo. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical. Hemos hablado aquí muchas veces sobre la ley dominical, en pro del domingo como día de reposo absoluto para todos, y el sábado, nanay. Pero está oculta esta fuerza satánica. Aún los hombres que están ocupados en la obra, en esta obra, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Ni ellos se dan cuenta de eso. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. ¿Somos conscientes de lo que nos espera? Como no nos preparemos de verdad, no podremos aguantar. ¿Y por qué os decía esto? El primer trozo, el Vaticano obrando a través ¿de quién? De Estados Unidos, que está haciendo y hace entender al mundo que el ataque a esos países del Medio Oriente es necesario para instaurar la democracia y la libertad religiosa, como el Vaticano pedía, y esta parte es la que no podremos ver hoy tampoco, por falta de tiempo,
y si Dios quiere en la próxima conferencia lo presentaremos, con noticias de Zenit hablando al respecto. Está detrás, y esto no son bromas. Y ahora os decía, ¿Vaticano detrás de Estados Unidos? ¿Qué implicación tiene esto con lo que ahora vamos a ver? ¿Y qué cara se nos va a quedar a algunos cuando veamos eso? Fijaros en lo que aquí pone. Barack Obama le pide a los adventistas del séptimo día que se unan a las otras denominaciones. La persona que veis aquí, en esta imagen, es Ted Wilson, el actual presidente de los adventistas del séptimo día. Es una imagen sacada de su 59ª conferencia general. Y vamos a ver ahora este vídeo, es un poco breve, está en inglés. Luego vamos a presentar un escrito traducido al español, con lo que dice que es una carta que este señor lee de Obama, presidente de los Estados Unidos, dirigiéndose a los adventistas del séptimo día. Y luego Ted Wilson hace o añade unas palabras suyas y vamos a ver la reacción final de la gran cantidad de personas que están en ese lugar. Vamos a verlo. I have the great privilege of reading a letter which you will find of great interest. It has at the top of its letterhead, the White House, Washington. I send warm greetings to those attending the 59th session of the General Conference of Seventh-day Adventists. Throughout history, faith has shaped our philosophies, our perspectives, and our lives. It has helped us find the vision to see the world as it is and the strength to address the most challenging questions of our time. It also brings us together to feed the hungry, comfort the afflicted, make peace where there is strife, and lift up those who have fallen on hard times. As we face the challenges and opportunities of this unique moment in history, may faith move us to unite in common cause, to serve our fellow brothers and sisters. I hope that, as you gather on this special occasion, you are reminded of the abiding truth that each of us has the power to create a better world for ourselves and our children when we do God's work here on earth. I wish you all the best for a wonderful event. Barack Obama, President of the United States. I want to take this opportunity to thank the government of the United States and so many other governments around the world for their defense of religious freedom, freedom of conscience. Thank God for religious liberty. Bien, habéis visto Ted Wilson leyendo la carta, habéis visto la reacción de las personas, de las multitudes de personas que habían allí, evidentemente adventistas de todo el mundo. Habéis visto cómo él añade unas palabras adicionales y la reacción final aún de la gente con unos aplausos tremendos. Vamos a ver, para los que no entendemos inglés, qué estaba diciendo. A través de nuestra historia, la fe y las distintas formas de filosofía han sido importantes en nuestras vidas. Nos ayuda a encontrar la visión para ver el mundo y nos da la fuerza para desafiarnos a preguntar sobre nuestro tiempo. Lo está diciendo Obama, ¿eh? Preguntarse sobre nuestro tiempo y encima de las distintas formas de filosofía. Yo no veo que hable de religión, habla de filosofía, ¿eh? Ustedes, refiriéndose a los adventistas, nos han ayudado a alimentar al hambriento, a confortar al débil y a hacer paz en todas partes, levantando sus banderas en tiempos difíciles,
de la manera en que enfrentan los desafíos y las oportunidades en este único momento de la historia, confío en que nos unamos en causa común para ayudar a nuestras comunidades, a nuestros hermanos y hermanas. Espero que se mantengan en expectativa, recordándoles que confiamos en que ustedes se unan a nosotros para crear un mejor mundo para nosotros y nuestros hijos, cuando seguramente Dios obre en la tierra. Aquí sí que habla de Dios. Y obrando en la tierra. ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuál? ¿El auténtico o el que se va a hacer pasar por? Fijaros que, primero, unas grandes alabanzas a lo que hace la denominación adventista, que es algo cierto. Muchas campañas, sabéis que se tiene a ADRA, que es la Agencia de Desarrollo de Recursos Adventista, donde se ayuda donde causan desgracias los tsunamis o lo que sea. Se hacen campañas para extraer agua en lugares como Bolivia o donde sea. Se hacen grandes cosas. Y esto es reconocido ahora por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero fijaros cómo dice que hemos de trabajar en este tiempo único para esto, uniéndonos a ellos. Les deseo todo lo mejor en este maravilloso evento. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América. Y todos, venga a aplaudir. Vale. Ted Wilson termina diciendo, es lo que él añade, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al gobierno de los Estados Unidos y a todos los demás gobiernos en el mundo por defender la libertad religiosa y de conciencia. Gracias a Dios por la libertad religiosa. Y aún más aplausos. Y termina así. Voy a ser crítico con lo que voy a decir. Pero si después de saber lo que sabemos, de ver toda esta temática de lo que hay detrás de Estados Unidos, unido al Vaticano, al protestantismo apóstata que llevan el mundo a la perdición, ¿cómo podemos nosotros aplaudir que el presidente de esa nación quiera que nos unamos con los demás apóstatas para este momento especial de la tierra, en el momento en que Dios obre en la tierra? A eso se le llama ecumenismo, a eso se le llama perdición, Babilonia. Y a esto se le llama no tener conocimiento o haberlo desechado. Porque cualquier persona que sepa lo que hemos venido presentando en las conferencias, y los adventistas deberían saberlo todos ya, no podría jamás expresar esto. Esta falsa libertad religiosa que están promoviendo, Dios aún y así la va a utilizar para hacer lo que hay que hacer. Pero no podemos aplaudir a un gobierno y a ese poder que está detrás, además, haciendo cosas por intereses para llegar a conseguir el dominio mundial y someter al pueblo de Dios que guarde el sábado. No podemos aplaudir esto, porque el argumento que se presenta es una cosa y la verdad que está detrás es otra. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice Oseas, porque rechazó el conocimiento. Y encima nuestro pueblo aplaude. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena me da! ¿Sabéis cuando vi estas imágenes y vi esos aplausos? El texto que dice, yo os vomitaré de mi boca, fue lo primero que me vino a la cabeza. De tener la gran verdad y poderla proclamar, a perder el tiempo en cosas y acercándonos donde no deberíamos acercarnos jamás. Sé que al decir esto me he puesto en problemas seguro, pero hay que decirlo. Hay que denunciar lo que no puede ser, si queremos seguir manteniendo lo que somos en verdad. ¿Quién está detrás de todo esto? Esta es la moneda de 50 céntimos que esta semana cayó en mis manos, que ya os había dicho precisamente en una anterior conferencia, que ahora ya circularían fuera del Vaticano, con la imagen del Papa, ya en el euro.
Esto una moneda de 50 céntimos. La Unión Europea, de la cual ellos están detrás. Lo que está sucediendo ahora en todos los países del Medio Oriente, de lo cual ellos están detrás. Utilizando los ejércitos. Como ellos no tienen, pues utilizan los otros. Y todos aplaudiendo estas iniciativas públicas porque están derrotando a gente que está machacando al pueblo, a líderes de naciones, que ellos mismos habían puesto antes. Pero ahora tienen que cambiar y entrar en ese nuevo orden mundial para poderse establecer en Jerusalén. Si nosotros ignoramos esto, nos venden las motos que quieran. La palabra profética es verdad y es segura, y no nos miente, y pruebas estamos dando una detrás de otra. Fijaros precisamente lo que pone Ellen White en Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Tiene 9 tomos aquí, escritos así. Es con lo que prácticamente ya vamos a concluir. No sé si se verá bien así. Vale. El deber de reprender el pecado. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Está hablando del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, los adventistas del séptimo día. Y seremos objetos de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Había participado él de los pecados de su pueblo? No, pero como estaba entre el pueblo, todo el pueblo recibe, y para que aprendan la lección, porque no quedaba otra, son deportados a Babilonia. Estamos algunos de nosotros allí.